la enseñanza de hoy se llama El latido del corazón de Dios y es la número 13. El latido del corazón de Dios. Póngale número 13 para que lleve ahí el orden. Porque aquí hay muchos hermanos que tienen la excelente cultura de escribir, que me parece maravilloso. Maravilloso. El problema que nosotros arrastramos desde niños es que en la escuela no nos enseñaron eso. Y es mi queja. En la escuela, porque eso se tiene que aprender en la escuela, y si no se aprende en la escuela, se aprende en el reino de Dios. En la escuela no nos enseñaron a tomar nota de todo, nos enseñaron nada más a oír, y por eso es que después a los chiquillos les iba como un quebrado en el examen, porque decían, sí, yo entendí todo, pero es que cuando uno oye y no escribe, todo se le olvida. Usted sale de aquí y después se le olvida. Pero cuando uno escribe, y uno dice, uy, ¿cómo fue aquello que dijo el pastor? ¿Cómo fue? Sí, ya me acordé, yo lo escribí. Entonces usted se va a las notas y ahí lo tiene escrito. ¿Ve? Y lo otro que no nos enseñaron en la escuela fue la cultura de leer. Y yo me quejo de eso también, porque la gente no lee. El cristiano no lee, esa es la verdad. Y como no lee, entonces ignora un montón de cosas. Entonces, cuando uno verdaderamente quiere ejercer criterio y razonabilidad de lo que dice la palabra del Señor, uno tiene que saber, tiene que leer. Si no, usted no va a poder ejercer criterio. O sea, usted va a aceptar todo lo que le dicen. Y por eso hemos estado mal, porque hay enseñanzas incorrectas y como la gente no lee, entonces todo lo que le dicen lo cree. No crea todo lo que le digan, crea lo que dice la Biblia. Si en la Biblia no está, lo siento. No tiene usted por qué creer lo que en la Biblia no está. Usted tiene que ser una persona delicada con usted mismo y decir, no, un momentito, voy a ver qué dice la Biblia. Si en la Biblia dice, yo lo creo. Si no, por más que me lo diga el santo pastor, si no está en la Biblia, lo siento mucho. Porque así es como se han introducido espíritus de error. Como la gente no lee la Biblia, la gente todo lo cree. Entonces no. La iglesia evangélica por mucho tiempo se ha compuesto de muchas modas evangélicas que no están en la Biblia. A mí no me gusta mucho la palabra evangélica, porque evangélico suena a movimiento humano. A mí me gusta más decir somos cristianos, hijos de Dios. Caminamos de acuerdo a la palabra. 330 años de la historia de la iglesia. La iglesia se gobernó por un fundamento que los padres de la iglesia tuvieron desde un principio, que se llama solo escritura. La expresión pura es solo escritura, solo escritura. O sea, ¿qué significa eso? No aceptamos nada que no esté en la palabra del Señor. Todo tiene que estar ahí, porque es la pureza misma de la palabra. Cuando el hombre mete su mano y el hombre dice, es que yo recibí esta revelación, es que Dios me dijo esto, me dijo lo otro, ya está, ya metimos mano humana y se distorsionó todo. A mí me parece que el emperador Constantino, usted tiene que haber leído, Flavio Josefo, en sus escritos históricos de la guerra de los judíos. Lean a Flavio Josefo si ustedes quieren aprender historia extrabíblica. Nos habla mucho de esto. Constantino era un emperador romano que por allá del 330 por ahí vio en una guerra, según él dice, vio una cruz en el cielo que decía, por esta cruz vencerás. Y entonces fue ahí donde terminó la persecución de la iglesia, porque la iglesia fue perseguida unos 333 años, ¿verdad? Eran perseguidos los cristianos. Y a partir de ese decreto del emperador Constantino, entonces la iglesia dejó de ser perseguida, pero se unió al Estado. Y al unirse al Estado, empezaron a suceder un montón de cosas que hasta el día de hoy siguen sucediendo, ¿verdad? Que hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero se adjudican como si estuviera en la Biblia, porque son doctrinas humanas. Ahí entonces se perdió lo de solo escritura, por eso fue necesaria la reforma. Recuerden la reforma, que la reforma no solamente fue de Martín Lutero, sino muchos otros reformadores en la historia de la iglesia que vinieron a decir, ¿y por qué esto así si esto no está en la Biblia?
Entonces, cuando hablamos de evangélicos, yo diría, necesitamos también una reforma, ¿sí? De escudriñar la Biblia correctamente, de estudiar la Biblia correctamente, no de agregarle a un texto bíblico algo que no tiene. ¿Por qué le vas a sacar a un texto bíblico algo que no tiene? Simplemente por egolatría humana o simplemente porque me da la gana. Yo no puedo enseñar algo que el texto bíblico no tiene, que a mí me parece, no puedo enseñar eso, tengo que enseñar, por eso la Biblia se estudia en el contexto histórico de la época también. ¿Por qué me están diciendo esto a mí en la Biblia? ¿Cómo era que se vivía en este momento? Yo no puedo agarrar el texto bíblico así, cogerlo y decir, ok, lo traigo aquí a esta época. No, un momentito. ¿En qué ocasión se dijo eso? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la cultura? ¿Cuál era la situación específica de esa iglesia? Si es un texto del apóstol Pablo. O históricamente en el pueblo de Israel, ¿qué era lo que estaba pasando? Tengo que conocer eso. Si necesito verdaderamente interpretar la palabra del Señor. Por eso es una responsabilidad nuestra, de todos nosotros, la pureza de la doctrina y el estudio de la palabra de Dios correcto. A mí me preocupa que a veces yo enseño algo aquí que requiere atención y cuidado y que usted lo oye, pero no lo analiza y no captó la revelación que hay, porque hay cosas muy profundas en la palabra del Señor que Dios la reveló, pero usted tiene que tener la mente activa. Porque si usted no tiene la mente activa, yo a veces pregunto, y muchos hermanos, y lo dije, y muchos hermanos no lo captan. Tenga la mente activa esta mañana y usted va a ver cómo Dios le va a enseñar algo maravilloso. Muy bien, el latido del corazón de Dios. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vean que aquí todavía se llama Abraham, no se llama Abraham. ¿Cuándo se llama Abraham? A partir de que hereda. A partir de que hereda, Dios le cambia el nombre, ¿verdad? Le cambia Abraham por Abraham. Abraham, padre enaltecido, Abraham, padre de multitudes. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti. Oiga lo que dice, todas las familias de la tierra. Ven el pensamiento global de Dios, todas las familias de la tierra. O sea, cuando Dios llama a Abraham, no lo llama para decirle, voy a bendecir a ti, a tu descendencia y a tu familia, a unos cuantos. Ni siquiera voy a bendecir por medio tuyo a Israel. No, en el pensamiento de Dios es, bendeciré todas las familias de la tierra en ti. Ahora, ¿entendía Abraham todo lo que Dios le estaba diciendo? Posiblemente no. Ahora nosotros lo entendemos porque tenemos todo el compendio de la historia bíblica. Pero imagínese usted a Abraham en ese tiempo, que Dios lo llame y le diga, sal de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar y haré de ti lo siguiente. Abraham no lo entendía todo. ¿Por qué lo escogió Dios? Por ser el más perfecto de todos, no, pero Dios que conoce los corazones sabía que podía trabajar con el corazón de Abraham, ¿verdad? Por eso le dice, Abraham vivía en un contexto de idolatría, en Ur de los Caldeos, vivía en un contexto de idolatría. Y tenían la costumbre también, el papá de Abraham fabricaba ídolos, imagínense. Y era un lugar donde tenían la costumbre también de sacrificar niños a dioses paganos. Entonces por eso Dios le dice, salga soplado de ahí, salga de ahí. Porque es un llamado de Dios que a veces Dios nos dice a nosotros, salga de ahí, deje eso. O sea, el salir significa muchas cosas, ¿verdad? Porque yo a usted lo voy a bendecir de una manera especial. Eso fue, y Abraham fue obediente para irse. Entonces, todo lo que Dios le dice a Abraham, en la mente de Abraham tal vez no lo entendía, pero en la mente de Dios había un pensamiento global, porque el deseo de Dios, el propósito de Dios, lo que está en el corazón de Dios es rescatar a la humanidad caída para su gloria. Entonces, Dios le llama a Abraham en una condición de raza caída, después de Génesis 3. Acordémonos de la línea escarlata,
¿Recuerdan la línea escarlata? El color escarlata es el color rojo, el rojo vivo, el rojo carmesí. Y cuando hablamos de la línea escarlata, tenemos que ver que la línea escarlata es trazada a partir de Génesis capítulo 3 hasta la cruz, y que inclusive abarca toda la eternidad, esta línea escarlata, lo que teológicamente se llama la línea de sangre. ¿Cuándo empieza la línea de sangre? Cuando Dios ordena matar el primer derramamiento de sangre que hay en la tierra, es cuando Dios directamente mata animales. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 3, versículo 21. Busquemos este pasaje. Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Qué dice Génesis 3, 21? Vean, cuando usted lea la Biblia, recuerde que la Biblia no es exhaustiva. Pastor, ¿qué significa que la Biblia no es exhaustiva? Que la Biblia no te va contando punto por punto, punto por punto. No, hay preguntas que uno se hace y que el mismo contexto bíblico te lo va a revelar por revelación espiritual. Pero la Biblia no mantiene una sincronía diciéndote, es que Dios escogió los mejores animales en el huerto del Edén y Dios lo mató. ¿Y cómo los mató Dios? Es que no dice cómo los mató. Ni tampoco dice qué pasó, ni tampoco dice quién los vistió a los hombres con túnicas de piel. Nada de eso dice la Biblia. Pero la Biblia dice algo que inmediatamente te lleva a la revelación. ¿Qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y me basta con eso. Me basta con eso porque yo conozco todos los atributos de Dios. Me basta con saber que Dios le hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. ¿Y cómo hizo Dios para hacerle al hombre túnicas de pieles? Dios hizo nada más así. ¿Tenga el hombre y la mujer túnicas de pieles? ¿Así? No, Dios no actúa así. Usted nunca va a encontrar eso en la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Yo me imagino esto. Iban unos animalitos caminando entre todos los animalitos que había en el huerto del Edén, y los más preciosos de todos, posiblemente eran 2 corderos o no sé cuántos, la Biblia no dice cuántos, pero yo me imagino que eran de los más preciosos, iban caminando y de un pronto a otro cayeron muertos. Y de un pronto a otro empezó a salir sangre, a correr sangre en la tierra. Y entonces Dios tomó, es lo que yo me imagino, de esos animales, el cuero de esos animales, y los convirtió en un vestido para el hombre y para la mujer. En un símbolo profético de redención, de cobertura. La túnica de pieles representa cobertura para el hombre que había quedado desnudo. ¿Por qué razón? Porque el pecado produce desnudez y produce maldición y muerte. En esa condición estaba el hombre. Recuerden que antes de eso ellos se pusieron hojas de higuera. Y ya yo les he enseñado lo que significan las hojas de higuera. Las hojas de higuera no servían para nada. Por eso el primer derramamiento de sangre, donde inicia la línea escarlata, es aquí en 3:21. Aquí inicia el primer derramamiento de sangre. Entonces vean que durante todo el proceso, en la mente de Dios, ¿qué es lo que está? La redención, la redención, la redención, la redención del hombre. Porque el deseo del corazón de Dios, como lo vimos en la lámina anterior, es rescatar al hombre en una condición de raza caída, ¿verdad? Se habían rebelado contra Dios por medio de haber desobedecido su palabra. Entonces, vean que esta expresión aquí de Génesis 12, todas las familias de la tierra, aparece desde el comienzo de la historia patriarcal, porque en el pensamiento de Dios no eran unas cuantas familias. Vean ustedes lo que dice aquí. El plan universal de redención era que Dios no estaba construyendo un simple movimiento nacional, ¿verdad? Dios estaba pensando en un plan universal de redención. Por eso dice, todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y ahí usted puede ver en esa presentación que está en la pantalla todos los procesos de los tiempos, desde Génesis, después con Noé, recuerdan, porque todo apunta a la redención, es que es algo impresionante. El arca que Dios le dice a Noé que construya, también es
es un simbolismo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa arca representaba salvación, el que entraba ahí. Luego Abraham, todo lo de Abraham, hermanos, con esta promesa. Luego la salida, ¿ve? Porque Dios le habla a Abraham y de una vez Dios le profetiza que el pueblo iba a ser esclavo y le dice así, 430 años, ahora lo podemos leer. Luego la época de los reyes, la época de los profetas, hasta llegar a Malaquías, que es donde hay un silencio profético, y luego vamos al ministerio público del Señor Jesús. Vean todo el recorrido rápidamente y a la cruz. Los estudiosos bíblicos dicen que más o menos desde Génesis hasta la cruz han pasado 4 milenios. O sea, 40 siglos. Que en el pensamiento de Dios está la redención desde el principio. Entonces, el latido del corazón de Dios comienza inmediatamente después de la caída del hombre. No porque Dios ignorara todo lo que iba a suceder. Dios lo conoce desde el principio todo. Pero cuando el hombre incurre en la falta, en la transgresión, por decirlo así, el latido del corazón de Dios empieza cada vez más fuerte pensando en el rescate del hombre que está en una condición de muerte delante del Señor. Entonces es cuando nos encontramos nosotros lo que siempre les he enseñado, el prototipo del Evangelio o el protoevangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Es la conversación que Dios tiene con la serpiente, ¿recuerdan ustedes? Y de una vez hay una declaración aquí de una guerra cósmica. O sea, lo que Dios dice, va a haber guerra. Y esa guerra la va a ganar la simiente de la mujer, no la simiente de la serpiente. Porque la simiente de la mujer tiene ya la autoridad para herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. ¿Ve? Que implica muerte. Entonces, vean Génesis 3:15, ahí usted lo tiene en la pantalla. El juicio nunca fue la última palabra de Dios. No. Aquí en Génesis 3:15 habló la gracia. Por eso se dice que este es el evangelio en miniatura, porque aquí habló la gracia. Antes que terminara el capítulo de la caída, ya Dios había hablado. Y dijo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa expresión, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es Dios diciéndole a las huestes celestiales, ustedes no tienen el mando ni el control. Hay un decreto de muerte para ustedes. Este es el plan de redención. Ve que en la mente de Dios, desde antes de Abraham y todo, ya Dios había pensado en redimir a la humanidad. Entonces Dios llama a Abraham para bendecir al mundo, no solamente para formar una nación. El pensamiento de Dios es así. Ve, por eso es que dice la palabra del Señor, te bendeciré. O sea, Abraham fue bendecido para bendecir. Y todo parte de ahí. ¿Ve? Dios dice, te bendeciré, vas a ser bendición. O sea, eres una sombra de bendición, te constituyo una sombra de bendición. Y por medio de esa bendición, oiga, toda la familia de la tierra serán benditas. Entonces, la bendición no se detenía en Abraham. La bendición corría por medio de Abraham. ¿Ve? Entonces, cuando Dios está pensando esto, Dios no está pensando solamente en Israel, porque si su mente se reduce a Israel, entonces usted dice, pero dice toda la familia de la tierra, y habla de multitudes como las estrellas. ¿En qué estaba pensando Dios? Su mente era una mente global, la humanidad, el mundo entero. Entonces aquí está el plan de redención. ¿Ve qué maravilloso? Dios hablándole a Abraham acerca suyo y acerca mío, porque Dios nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Entonces, ¿por qué la urgencia de Dios es la salvación de la humanidad? Porque es el latido del corazón de Dios, que cada vez late más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte por los perdidos, por las generaciones nuevas de hoy, por los infantes,
por los que están entrando a una edad de 12 años en adelante, por la humanidad entera, es el latido del corazón de Dios, desde el principio, desde el principio. Y por eso Dios llama a Abraham, porque en la mente de Dios con Abraham iba a ser algo extraordinariamente maravilloso. Quiero que vayamos al libro de Gálatas para que ustedes vean qué maravilla lo que encontramos aquí en el libro de Gálatas. Vaya al capítulo 3 y vaya al versículo 6 en adelante conmigo. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está contando Pablo aquí. O sea, aquí hay mucha profundidad, pero se lo digo rápido. Te lo digo rápido. Abraham creyó a Dios, es un principio de legalidad, el creerle a Dios. No creer en Dios, creerle a Dios es creer en la palabra. Si usted cree a la palabra de Dios, si usted cree que la palabra de Dios es verdad, eso se constituye un principio de legalidad del creyente. Lo constituyó Abraham para él. Le creyó a Dios. Y al haberle creído a Dios, le fue contado por justicia. O sea, fue el primer humano justificado, con la justicia que somos justificados todos. No con la justicia de hombres, sino con la justicia de Dios. La justicia es adquirida solamente por medio de la cruz. A Abraham se la dieron por haber creído. Eso dice la palabra. Le fue contado por justicia. ¿Ve? Le voy a contar por justicia tu fe, le dijo Dios. Entonces, ¿qué establece Dios aquí? Un principio de legalidad. Recuerden que Dios no hace nada si primero no está un principio de legalidad, que es la evidencia que te dice por qué Dios hizo esto, porque hay una razón por la cual Dios hizo. ¿Por qué Dios salva a la humanidad? Porque hay una cruz donde Dios mismo envió a su Hijo para que muriera en la cruz. Ese es el principio de legalidad de la salvación. El principio de legalidad aquí, para que Abraham fuera justificado, fue que Abraham creyó a Dios. ¿Ve? Es diferente a creer en Dios. Él le creyó a Dios. Cuando usted le cree a Dios, es diferente. Abraham le creyó a Dios. Y eso de creerle a Dios le fue contado por justicia, dice aquí en Gálatas. Pero siga leyendo conmigo. Vaya ahora al 7. Pablo dice entonces: sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y aquí nos involucra a nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que los que son de fe, entonces tienen también un principio de legalidad para pertenecer a Dios. La fe. Que la fe de Abraham fue en la palabra que Dios le dio a Abraham. La fe de los hijos de Abraham, que somos nosotros, es una fe sustentada en lo tangible que fue la cruz de nuestro Señor Jesús. Ahora vayan al 8. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? El resto del mundo, ¿verdad? Que no era el pueblo de Israel, los gentiles. Aquí en este grupo estamos nosotros. Cuando habla de los gentiles está hablando de nosotros. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Oiga, ya Dios, en la mente de Dios, ve el pensamiento de Dios. En el pensamiento de Dios, de antemano le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ve la mente de Dios, estaba pensando en todos nosotros. Muchos siglos antes, miles de años antes, ya Dios estaba pensando, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, el pensamiento de Dios es, el ser humano no se va a quedar en la condición de muerte en que está, porque por medio de la fe de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Ahora siga leyendo conmigo, en el 9. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí entramos nosotros. Porque todo entra aquí por medio de la fe. La fe constituye un principio de legalidad para alcanzar esto, que después es consumado en la cruz del Calvario por la obra de Cristo. Vaya ahora al 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, aquí hay un problema serio. La ley exponía. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? La ley fue dada para una regulación externa. La ley hasta el día de hoy constituye eso. ¿Cómo sabe usted que robar es malo si la ley no lo articula? ¿Cómo sabe usted que matar es malo si la ley no lo articula? La ley, o sea, la revelación de la ley era para el convivio
externo del hombre, o sea, estaba en la mente. No debo de hacer esto porque la ley lo prohíbe. Pero al mismo tiempo la ley condenaba. ¿Por qué razón? Porque al usted saber aquello y no tener la capacidad de cumplirlo, entonces quedaba expuesto. ¿Expuesto a qué? A muerte. Vea lo que dice aquí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y quién podía lograr eso? Nadie. Nadie logró cumplir la ley. El único que cumplió la ley fue el Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue impecable, tentado en todo, pero impecable. Así dice la palabra del Señor. Fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, Él fue impecable. Fue el único que cumplió la ley. Pero para todos los demás, la ley era expuesta para nosotros morir, porque la ley era un asunto externo. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la ley? Que la gracia viene a transformar nuestro interior. La ley es un asunto en la mente, es una regulación externa, es para el convivio. Ponga atención, porque si usted no pone atención, se pierde. ¿Verdad? Dígale: Satanás, no me vas a dejar que yo pierda la atención. ¿Ve? Ponga atención. No cierre los ojos ni nada de eso, ponga atención. Si le da sueño, pellizquese. Sí, porque a veces uno de estar poniendo atención le puede ser que le dé sueño. Es normal en el ser humano, pero pellizquese, porque usted está escuchando la palabra, es una revelación de Dios. Yo a veces me pellizco también. Pero usted sí que se lo pierde, ¿verdad? Vaya a el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vive por fe, ¿verdad? Y esta palabra vive tiene que ver con todo en la vida. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, era un asunto externo, vuelvo a repetir. No era un asunto del corazón. Ahora, en el 13 viene una revelación maravillosa. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto se llama sustitución. Nos redimió de la pronunciación misma de muerte que tenía la ley. Nos redimió de eso. ¿Ves? Porque escrito está, o sea, la misma ley decía: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué significa? Que la maldición que era para nosotros la cargó Él en su cuerpo en el madero. Y así cumplió la ley. ¿Ven? Y así cumplió la ley. Entonces en el 14 Pablo viene y desempolva aquella bendición que Dios le había pronunciado a Abraham y que ahora dice: esto es para ustedes ahora. Esto es para ustedes, ¿ven? Pero en la mente de Dios ya estaba establecido. Pero aquí Pablo lo recuerda y dice: esto es para ustedes. En el 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros. ¿Ve? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, quiere decir que todo aquello que Dios le habló a Abraham, en la mente de Dios, estaba pensando en toda la familia de la tierra. Recuerde que todo en Cristo tiene cumplimiento, todo en Cristo se cumple. En Cristo es el cumplimiento de todo. Todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios pensó, la salvación de la humanidad, todo tiene cumplimiento ¿en quién? En Cristo. Entonces, cuando Dios llama a Abraham para bendecir al mundo, no solamente lo llama para formar una nación. La elección de Abraham puede entenderse, hermano, como el nacimiento de Israel, pero tiene un propósito mucho mayor. Vea la progresión que tiene, vea la progresión. Dios le dice: observe la progresión: te bendeciré. Luego dice: serás bendición. Luego dice: todas las familias serán benditas. O sea, la bendición no se detenía en Abraham. ¿Vieron ustedes? Lo atravesaba. Israel nunca fue escogido para encerrarse nada más entre ellos. Fue escogido para convertirse en un canal. ¿En un canal de qué? De bendición. Vea lo que dice Génesis 18:18.
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, dice la palabra del Señor. Es una pregunta, vuelvo a leer conmigo. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser en él, habiendo de ser benditas, me lo quitaron, 18. Sí, empecemos en el 17, sí. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 18 ahora, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Observe esto. Dios lo había establecido ya. Entonces, vean ustedes cómo Dios está hablando en términos de una realidad que Abraham tal vez no lo entendía de momento, pero que ya Dios lo había establecido. Y todo inicia aquí. Todo inicia aquí. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Israel? Ustedes saben que cuando yo pienso en Israel, pienso en mí mismo. ¿Por qué Dios lo escogió a usted? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Y usted dice, ¿por qué Dios escogió a Israel si han sido tan desobedientes? Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Me va a decir usted que Dios a usted no le ha tenido paciencia? ¿Ah? ¿Por qué usted está aquí? Porque Dios nos ha tenido una paciencia. Una paciencia. ¿Ah? Y Dios sigue creyendo en nosotros, así como creyó en Israel. Y Dios le dijo a Israel, mire, ustedes no se mezclen con naciones extrañas, no se mezclen con gente extraña. Fue lo primero que hicieron. Y Dios siguió pensando que por medio de Israel, Israel iba a ser un canal de bendición hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y usted me pregunta a mí por Israel el día de hoy. Israel es simplemente una nación secular, impía. ¿Cómo es Israel hoy? Un pueblo impío. Con una promesa, pero impío. O sea, ellos tendrán que arrepentirse y recibir a Cristo en su vida. Porque en este momento es un país igual a cualquier otro. Imagínense que en Jerusalén, donde anduvo el Mesías, ahora Israel ha permitido el movimiento de orgullo gay que lo hacen en las calles de Jerusalén. Israel es un país impío. Es un país secular. El pueblo de Dios, establecido en la palabra del Señor, era diferente antes. Hoy usted no puede decir que Israel es el pueblo de Dios. Israel es una nación igual que todas las demás. Que Dios va a hacer algo en ellos, sí va a hacer algo. Pero a partir del arrepentimiento. No porque automáticamente se van a salvar. La salvación no es automática para nadie. La salvación viene por medio de Cristo Jesús en el plan de redención. No es automática para nadie, porque en la mente de Dios es así. Si fuera automática, entonces ¿por qué el Señor envió a su Hijo a morir por nosotros? ¿Qué necesito? Predicar para que la gente crea. Porque la gente sin Cristo se pierde. Nadie va al cielo por ser bueno. Ni nadie va al cielo. O sea, nadie puede decir, Señor, tiene que meterme en el cielo porque yo soy judío, yo soy de Israel. No, Señor, eso no funciona así. Es por medio del arrepentimiento. Y la Biblia no cambia. Ve, entonces todas estas cosas, hermanos, nos demuestran a nosotros que todo lo que la palabra del Señor dice es verdad y tiene cumplimiento. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, hermanos, la figura del tabernáculo. El tabernáculo en el desierto, ¿recuerdan? Inmediatamente Israel sale de la esclavitud de Egipto, inmediatamente, y Dios les dice, hagan un tabernáculo. Era algo así como lo que ustedes ven en medio desierto. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda de campaña. Imagínense una tienda de campaña grande, un manteado grande con unos postes. Eso era el tabernáculo. O sea, era transitorio, ellos simplemente lo desarmaban y lo armaban en otro lado. Pero Dios dijo, yo quiero estar con ustedes. Constrúyeme un tabernáculo porque yo quiero estar con ustedes. Entonces, para todos los hermanos que escriben, vean, en Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Todo esto es una figura maravillosa, profética. Vea el orden, hagan un templo para que yo tenga una casa. Más o menos eso es, para que usted tenga una idea del tabernáculo en el desierto. El patio, el lugar santo, el lugar santísimo, para que usted tenga una idea. Pero eso era lo que Dios quería,
era habitar en medio de su pueblo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, dice la palabra del Señor. Vea que Dios no dice, hagan un templo para que yo tenga una casa. A Dios no le interesa eso. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios dice, harán un santuario para que yo habite con ustedes. Entonces, el propósito del tabernáculo no era satisfacer una necesidad ególatra de Dios, para nada. Ustedes tienen que entender eso. Era satisfacer la necesidad de que el hombre volviera a disfrutar la presencia que había perdido en el Edén. Y esto fue lo primero. Recuerde que ellos venían de 430 años de idolatría politeísta. Ellos venían en su mente con una idea de muchos dioses, el pueblo de Israel. No es que eran los santitos que vivían en Egipto, esclavos, no. Ellos ahí habían aprendido muchas cosas. Se sabían el nombre de todos los dioses egipcios, pero Dios dijo, yo quiero restaurar esto, porque yo quiero que ustedes disfruten la presencia. Entonces, vean ustedes que desde Génesis hasta el tabernáculo, el corazón de Dios permanece inalterable. Es vivir en comunión con el hombre. Nada, en el corazón de Dios, nada interrumpe eso. Por eso a uno a veces le parece raro, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Que Dios les diga, levanten un tabernáculo. Y lo primero que Dios dice es, levanten ofrenda para que construyan el tabernáculo. Traigan todo lo que tienen. Y unos traían esto y unos traían, para hacer esto, hermanos. Al final que todo el mundo traía tanto que dice Moisés, no, ya no hay donde meter tanto, ya no traigan más. Porque esa fue la locura en el desierto. ¿Qué era? Dios diciendo, yo quiero tener comunión con ustedes. Ese es el latido del corazón de Dios, tener comunión con nosotros. O sea, ¿cómo se siente Dios cuando usted deja de orar, hermano? Cuando usted deja de escudriñar la palabra. ¿Cuál será el pensamiento de Dios, por decirlo así, el corazón de Dios? Porque Dios es un Dios emocional. Cuando usted le da lo mismo congregarse o no congregarse. Y Dios queriendo tener intimidad con nosotros. Dios queriendo tener intimidad con la iglesia. Y el cristiano con otras prioridades en su mente. Que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, que quiero hacer lo otro. Y Dios queriendo estar en comunión con nosotros siempre. Ese es el principio de Dios. Desde el principio es así. ¿Cómo era Adán y Eva antes de la caída? Hablaban cara a cara con Dios. ¿Qué es lo que Dios viene a restaurar? Esta comunión con Él, esta intimidad con Él, porque siempre Dios ha querido tener intimidad con nosotros. Pero vean todo el proceso, porque todo esto es una figura profética de redención, aún el tabernáculo. Porque el tabernáculo era para que el pueblo entendiera que ellos no habían salido a la libre simplemente de la esclavitud. Era para que ellos entendieran que Dios los estaba guiando a una tierra que sería solamente para ellos, pero que en el proceso Dios quería tener comunión con ellos. Y vean qué impresionante esto. Porque yo creo, no lo tengo en la nota, pero me parece a mí que en Deuteronomio 1:11 se revela que el paso por el desierto eran como de 11 días nada más. No sé si me pueden poner, para no buscarlo, Deuteronomio 11:11, vamos a ver. Deuteronomio 1:11, Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Debe estar por ahí este versículo, cuando dice que eran 11 las jornadas, desde la salida de Egipto hasta Cades Barnea. Y cuando la Biblia dice que eran 11 jornadas, nos está hablando más o menos de entender que eran 11 días. No tengo tiempo de buscarlo ahora, pero está por ahí en Deuteronomio al inicio. Eran 11 días, nada más, eran 11 días. Se convirtieron en 40 años. Pero en la mente de Dios, si ellos hubieran entendido todo el plan de, bueno, ahí está, 11 jornadas, ¿lo ven? En el 1:2. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. O sea, Horeb, Sinaí. Desde ahí hasta la tierra prometida eran 11 días. Se convirtieron en 40 años. Vea qué enseñanza esta más tremenda. Cuando perdemos la comunión con Dios, ¿qué hacemos? Vivir una vida sin propósito. Y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas sin llegar a ningún lugar. Hay gente así que conoce al Señor,
que conoce la palabra, que conoce el plan de salvación y que tiene años de conocer a Cristo, pero no tienen comunión con Dios. Y esto lo convirtieron en una religión, nada más. En una religión, en una costumbre, pero sin comunión con Dios y sin intimidad con Dios. ¿Sabe qué produce eso? Que andes vagando y dando vueltas sin entender el propósito. Y se te va la vida de esa manera, se te va la vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que entendamos. Vea, póngase a pensar en usted mismo. ¿Cuántos años tiene usted de conocer al Señor? ¿Y cuánto fruto hay en su vida? Ya es de que usted estuviera en otro nivel. Ahora usted me puede decir a mí un montón de excusas. Pastor, es que esto y esto y esto y esto. Que al final las excusas de nada sirven. Pero, ¿por qué hay tropiezos? ¿Y por qué a veces no entendemos nosotros? ¿Y por qué a veces queremos exponer esto como si fuera algo simplemente humano? Porque hemos perdido la comunión con Dios. Y al perder la comunión con Dios, perdemos el propósito. Y no sabemos en qué dirección vamos. Hay gente que anda de iglesia en iglesia, porque hay gente que piensa que el problema es la iglesia. El problema no es la iglesia, el problema es el corazón. Y usted se dará cuenta que después de andar de un montón de iglesias sigue siendo el mismo enano espiritual, porque el problema no es la iglesia, el problema es uno. Y esto fue lo que Dios estableció desde el principio. Por eso yo creo en el principio de ser uno plantado en un lugar. Dios lo trae a uno y lo planta en un lugar. Si usted está en un lugar donde usted está recibiendo buena palabra, donde está siendo ministrado, donde está siendo enseñado, eso significa que Dios lo plantó ahí para que usted crezca y para que usted se desarrolle. Claro, si usted está en un lugar donde no le están dando palabra y donde no glorifican al Señor y todo, usted tiene que salir corriendo ahí porque usted no se está alimentando, usted no está recibiendo alimento. Pero si usted está en un lugar donde está siendo ministrado por Dios y Dios le está hablando, Dios le está diciendo, aquí es donde yo quiero plantarte. ¿Ve? ¿Para qué? Para tu crecimiento, para que no sigas dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin entender tu propósito. Porque en eso de dar vueltas es donde vienen las malas decisiones. Escoges mal, toma malas decisiones, porque estás dando vuelta en el desierto y no pediste consejo a Dios. Eso es algo, pero impresionante, ¿verdad? Entonces, todo esto del tabernáculo es exactamente Dios mismo diciendo, yo quiero tener comunión con mi pueblo. ¿Qué es esta necesidad que nosotros tenemos? Porque es una necesidad innata en nosotros. Usted está aquí porque usted tiene una necesidad de estar en comunión con Dios. Usted está aquí porque usted quiere adorarle, usted quiere oír palabra, usted quiere crecer en el Señor. Esta es una necesidad de nosotros, inherente en cada uno de nosotros. No es que venimos porque se nos ocurrió, es que necesitamos. Nosotros, usted está aquí porque usted necesita, yo estoy aquí porque yo necesito. Esto no es un asunto de años, ni es un asunto de cuánto has oído palabra de Dios, es un asunto de todos los días. Es de una relación con Dios todos los días, porque usted se descuida, hermano, y el corazón se le endurece. Y viene el diablo y empieza a mentirle y un montón de cosas más. Entonces todo esto está revelado en la palabra. Ven ustedes que los profetas escucharon el latido del corazón de Dios, porque Israel eleva la mirada, más bien Isaías en el capítulo 49 eleva la mirada de Israel hacia las naciones. Me gusta mucho este pasaje que está en Isaías 49:6. Vea lo que dice Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Vean esta expresión que es sorprendente. Poco es como si Dios dijera, no basta con restaurar a Israel, mi propósito es alcanzar a todos los pueblos. Vean qué impresionante. Poco es para mí, dice Dios, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di luz, también te di por luz de las naciones. Vean el pensamiento de Dios, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Qué impresionante todos estos pasajes, ¿verdad? Lo que está en la mente de Dios y cómo Dios entonces usa a los profetas como instrumento para que
para que esta verdad sea proclamada desde muchos siglos antes. Entonces, luego en Isaías capítulo 56, versículo 7, que es otro pasaje muy lindo, dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos para mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vean Dios pensando ya en términos de eternidad en la mente de Dios. Todo esto, por eso Isaías es llamado el profeta mesiánico, porque en la mayoría de las revelaciones del profeta Isaías está hablando de el día postrero, que sería el día de la redención del hombre. Otro más, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Isaías 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ve lo que está hablando aquí. Todo esto está hablando del plan redentor, de lo que iba a suceder. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid a mí y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todo esto, hermano, está establecido aquí, en el plan de redención de Dios con la humanidad. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Que la gente oiga, que la gente conozca. Mire, nosotros podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, ir a darle de comer a los habitantes de la calle. Es bueno, pero yo considero que no es el propósito total, porque a veces pensamos que con darle de comer a los habitantes de la calle estamos cumpliendo con la gran comisión, y no necesariamente. Más bien podríamos estar habituándolos a ellos a que sigan en la calle, porque les damos de comer como diciéndole, sigan en su condición, aquí nosotros les traemos comida. Yo eso lo cuestiono un poquito, porque todo tiene que ir con un principio antes de cualquier otra cosa: el hablarle de Cristo a la gente. ¿De qué sirve darle de comer a la gente si usted no le habla de Cristo? No sirve de nada. Yo, por ejemplo, voy y hago un semáforo y hay alguien que se me acerca. Siempre, usted sabe que ahora todo el mundo le anda pidiendo a usted plata, pero es para drogarse. Y usted ve a veces unos muchachitos que tal vez tienen yo le calculo tal vez unos 23 años pidiendo. ¿Qué hace usted si usted les da? Y no es que uno no quiera darles, ¿qué hace usted lo que usted le da? Usted le está dando plata para que se compren una piedra, para seguir con su hábito de drogarse. Entonces, ¿qué sentido tiene si usted no le habla de Cristo a la gente? Es una trampa también del enemigo. Puede ser una trampa también del enemigo, porque en el plan de Dios, ¿qué es? Más que darle de comer a la gente, hablarle de que están en condición de muerte. Porque si usted estudia el Evangelio de nuestro Señor Jesús, el Evangelio de nuestro Señor Jesús está lleno de proyección social. ¿Usted lo estudia? Los Evangelios. Dios no le dio el Señor no le dio de comer a la gente allá, en la multiplicación de los panes y de los peces. Usted ve, hermano, el siervo del centurión estaba enfermo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Fue a sanarlo. ¿Todo eso qué es? Trabajo social. El Evangelio está lleno de trabajo social. Pero analícelo usted. ¿Esto iba separado del plan de salvación? Jamás, nunca. ¿Cuál fue la prioridad de Dios? La salvación. ¿Cuál fue la prioridad del Señor Jesús? Anunciar las buenas nuevas de salvación. Y en el camino ayudar a la gente. Pero hay una prioridad que sigue siendo una prioridad en el corazón de Dios y usted no lo puede perder, porque podemos caer en el engaño del enemigo. Es el mensaje de salvación. Porque esa es la prioridad de Dios y ese es el latido del corazón de Dios. Por eso yo hago esto. Vea, a veces uno se encuentra personas que verdaderamente, un día de estos iba por aquí por la plaza de Taras, y un señor estaba pidiendo, y yo recibí el testimonio en mi corazón que verdaderamente él necesitaba. Era un señor con una discapacidad física. Y entonces yo extendí, le di una ofrenda y le dije, ¿sabes una cosa? El Señor Jesús te ama.
En el ratito que uno puede hacer eso, porque es mientras uno se detiene. Yo le dije estas palabras: el Señor Jesús te ama. Debes de entender que Él murió en la cruz por ti y que la única forma de que puedas convertirte en un hijo de Dios es arrepintiéndote y entregándole tu vida a Él. Hizo facto, le di la ofrenda. Él se quedó viéndome. ¿Sabe por qué se quedó viéndome? Porque casi nadie le dice eso. Hay gente que da una ofrenda y ya más bien vuelve la cara como diciendo: ¡ay, qué pereza! Usted pidiendo, y lo hacen como por obligación, le dan una ofrenda así, le dan una moneda así. Pero yo lo miré a los ojos y le dije eso. ¿Cuánto duré? 30 segundos. No creo que haya durado más. Él se extrañó porque además de que yo le di una ayuda, primero le hablé del Señor. Entonces, esto es satisfacción para mí, porque yo dije, no le di una moneda por darle una moneda. O sea, le hablé de Cristo, por lo menos le dije lo esencial. Le dije: usted está en una condición de muerte, usted necesita recibir al Señor en su vida. Que esa es la prioridad para todos nosotros. A eso nos llamó el Señor. Porque si el latido del corazón de Dios son las almas que se pierden, a eso nos llamó el Señor. Hacer luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Ya, toda esa gente que pide en los semáforos y todo, ellos jamás se imaginan que usted le va a hablar de Cristo. Ellos lo que andan buscando es una moneda, que le ayuden con algo. ¿Usted no recuerda al hombre que estaba sentado en la puerta del templo de la Hermosa, que estaba esperando a él que le dieran una ayuda? Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata. O sea, aquí andamos limpios nosotros dos, pero tengo algo mejor. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pregunto: ese cojo que estaba ahí postrado en la puerta del templo de la Hermosa, amaneció pensando que iba a caminar. No, hombre. Es más, ese milagro le echó a perder el estándar de vida, porque ahora ya no podía pedir más, ahora tenía que ir a trabajar. Nunca se imaginó eso. Él estaba habituado a una moneda todos los días, a que le dieran algo. Jamás se imaginó que se iba a encontrar eso en el camino. Como hay personas, hermanos, que se cruzan en nuestro camino y jamás se imaginan que podrían conocer la vida eterna, si no es porque uno de nosotros se cruza en el camino, como en el caso de Pedro y Juan, para hablarle del amor del Señor. Es algo impresionante. Y quiero terminar con esto, pero para esto sí me tiene que poner mucha atención, porque es una revelación. Vaya conmigo a Génesis 15. Vamos a leer ahí Génesis 15, 1, como del 1 al 11, y termino con esto. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le dijo esto porque Dios conocía el pensamiento de Abraham. Abraham dijo: Dios me dio una promesa, pero yo no veo nada. Cada vez estoy más viejo y Sara es estéril. ¿A qué tirada? ¿Cómo voy a lograr esto yo? Porque Dios le dio una promesa y no fue que al otro día Sara estaba embarazada. Dios le dio la promesa a Abraham a los 75 años y a los 100 años, 25 años después, Sara quedó embarazada. Pero entonces vean qué impresionante Dios aquí hablando y estableciendo algo impresionante para que Abraham se diera cuenta quién era verdaderamente Dios. Póngame bastante atención y con esto terminamos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. 2 ahora. Y respondió Abraham: Señor Jehová, esto es como un lamento a Abraham, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea, ¿qué puedo yo esperar de esto? Es lo que le dijo Abraham a Dios. O sea, ni siquiera el mayordomo de mi casa es una persona candidata que por medio de él sea un canal para lo que tú me dijiste. Y yo sin hijo. Entonces dijo también Abraham, dice: mira que no me has dado prole, o sea, descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4 ahora. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este,
sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y Abraham no entendía nada. Estaba pasando el tiempo y no sucedía nada. Vean ahora el 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Está hablando en la mente global de Dios, de todo lo que Dios ya en su mente, porque acuérdense que Dios conoce el final de todas las cosas, iba a hacer. En el 6 ahora, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, que esto fue lo que sucedió, que les dije ahora que Pablo lo había mencionado ya. Muy bien, vaya al 7 ahora. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. No lo olvides, yo te saqué con ese propósito, lo que Dios le está diciendo. Vayan ahora al 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y aquí se pone bueno. Aquí se pone bueno. Señor, ¿en qué conoceré que la voy a heredar? Ponga bastante atención, vea, si usted no pone atención aquí, se va en blanco, porque esto sí es profundo. Ponga atención. ¿En qué conoceré que la voy a heredar? Dame una señal, lo que está diciendo Abraham. Dame una señal. Yo quiero saber cómo es que yo voy a heredar todo esto. Porque tú me dijiste todo, está muy bonito, esto es impresionante. Yo he sentido escalofríos y todo, pero muéstrame a ver ¿cuál es la señal de que yo voy a heredar? 9. Nos vamos acercando. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Quédense ahí un momentito en el 9. Vea lo que Dios le dice a Abraham. Todo esto que Dios le dice a Abraham es la ceremonia sacrificial del antiguo pacto, que todo apuntaba a la cruz, porque estos animales todos eran sacrificados y la sangre era el pacto. En el mundo antiguo, la sangre era una señal jurídica. Y para Dios, aquí la sangre era una señal jurídica. ¿Qué significa, Pastor Rodolfo, que era una señal jurídica? Es como una firma en los tiempos antiguos. La sangre era como una firma en los tiempos antiguos. Ahora le voy a explicar cuál era la costumbre en el mundo antiguo. Por eso es que Dios está actuando aquí en un contexto para que Abraham le entendiera, porque Abraham le dice, ¿cómo sé yo que voy a heredar? Entonces, Dios no le podía hablar de una manera que Abraham no entendiera. Dios lleva a Abraham en la costumbre del mundo antiguo a enseñarle cómo eran los pactos antiguos. Entonces le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. ¿Por qué de 3 años? Porque 3 años era la plenitud del animal. Ni estaba joven, no estaba demasiado tierno, ni estaba viejo, estaba en la plenitud. Todo esto apunta a Cristo, ¿verdad? Todo esto apunta a Cristo. El Señor Jesús entregó su vida en la plenitud de su vida. Entonces vean la ceremonia sacrificial, becerra de 3 años, cabra de 3 años y carnero de 3 años, y una tórtola y también un palomino. Aquí abarca todo el sacrificio ceremonial de la ofrenda. Esto era lo que ofrecía el pueblo. Porque lo que más podían ofrecían una becerra o un carnero o una cabra, pero el que no podía quedarse sin ofrecer algo, por lo menos una tórtola y un palomino. Entonces aquí todo está encerrado en la ceremonia sacrificial. Muy bien, vamos al 10 ahora. Les pidió esos animales, ¿verdad? Vamos al 10 ahora. Recuerde que Dios está enseñándole a Abraham que Él es un Dios que cumple los pactos. Porque Abraham le dijo en el 8, ¿y cómo voy a saber que me vas a heredar? Señor, si yo ya estoy demasiado viejito, mi esposa es estéril y tú me dices que yo voy a ser padre de multitudes, ¿en qué me vas a enseñar que yo te voy a heredar? Entonces Dios le dice, tráigame una becerra, una cabra, un cordero, tórtolas y palominos. Y vea lo que vas a hacer. En el 10, dice, y tomó él todo esto. ¿Quién lo tomó? Abraham. Y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ojo en el 10. ¿Por qué Abraham hizo esto? Ven, se dan cuenta porque la Biblia no es exhaustiva, pero usted tiene que comprender qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué Abraham hizo esto? Porque en el mundo antiguo esto era un contrato. Y Dios le está diciendo, esta es la señal de mi pacto. Recuerde que Dios es el Dios de pactos. Dios pacta con el hombre no pacta con Dios. Si quiere, escríbalo.
Es un error decir, yo voy a pactar con Dios. Es imposible que el hombre pacte con Dios. ¿Por qué razón? Porque el de los pactos es Dios, no es el hombre, es Dios. Por eso es imposible que el hombre pacte con Dios. ¿Por qué es imposible que el hombre pueda pactar con Dios? Porque el hombre no es igual a Dios. Yo puedo pactar con el pastor Jorge y decir, pastor Jorge me va a decir, pastor, le alquilo una casa, hagamos un contrato es un pacto. Lo podemos hacer, se llama en términos jurídicos un contrato sinalagmático o un contrato bilateral en dos partes, que él tiene derechos y obligaciones y yo tengo derechos y obligaciones y los dos pactamos y firmamos. Ese es un pacto entre personas iguales, en la misma condición. El hombre no puede pactar con Dios porque el hombre no está en la misma condición de Dios, o sea, el hombre no es igual a Dios. Entonces el hombre no puede pactar con Dios. El que pacta es Dios, porque Dios es el Dios de pactos, cumplidor de promesas. ¿Ve? Pero Abraham, en lo desconocido, Abraham le dice a Dios, Dios, ¿y cómo sé que me vas a heredar? Ah, muy fácil, le dice Dios a Abraham. Ve que estoy interpretando la Biblia. Muy fácil, traigo una becerra, una cabra, un cordero, una tórtola y un palomino. Y te voy a enseñar, yo mismo te voy a enseñar que yo te voy a cumplir lo que te prometí. Y entonces Dios entra en el contexto de la costumbre del mundo antiguo que Abraham entendía. Y entonces Abraham inmediatamente hizo lo que se hace en el mundo antiguo. Tomó él todo esto, o sea, tomó los animales, tomó la becerra, la cabra y el cordero y los partió a la mitad. Vean la escena, los partió a la mitad a los animales. Así, a la pura mitad, así. Imagínense. ¿Y qué dice? Puso una mitad aquí y otra mitad aquí. Una mitad enfrente de la otra. ¿Qué había en el centro? Sangre de los animales. Entonces, al poner una mitad al frente de otra, quedaba la sangre derramada de los animales como un camino. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando a Abraham? Esta costumbre del mundo antiguo, que era un pacto, que en hebreo se llama karat berit. Karat berit, con K, karat berit. Karat berit significa romper el pacto. ¿Ven qué impresionante? Romper el pacto. Entonces, entre dos personas que hacían un pacto de este tipo, después de que, porque esto era una costumbre entre personas en el mundo antiguo, ellos caminaban por el camino de sangre entre las mitades de los animales y entonces ellos iban diciendo, si alguno de nosotros rompe este pacto, que nos suceda lo mismo que a estos animales, o sea, que nos partan a la mitad. Entonces dígame usted, después de hacer eso y caminar por ahí, ¿quién iba a romper el pacto? Si ya esta era la firma, recuerdan que la sangre es el lenguaje jurídico. Ellos caminaban sobre la sangre y al caminar sobre la sangre se estaban comprometiendo a no romper el pacto. Porque si rompían el pacto, ellos mismos estaban dando autorización para que los partieran a la mitad. Ahora vuelvan al contexto de Dios, en la mente de Dios. Abraham, te voy a enseñar para que me entiendas cuál es la señal de que te voy a heredar. Y lo puso a hacer esto. Abraham entendió. Lo que pasa es que aquí no camina Abraham, camina solo Dios. ¿Por qué no camina Abraham? Porque Abraham no está en la misma condición de Dios. Es Dios el que necesita manifestarle a Abraham que él va a cumplir aquello que prometió. Entonces vean, otra vez, la Biblia no es exhaustiva, pero Abraham lo hizo. Tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Vaya al 11 ahora. 11. ¿Y descendían qué? Las aves de rapiña. ¿Sobre qué descendían las aves de rapiña? Sobre los cuerpos muertos. ¿Y qué hacía Abraham? ¿Cuál es el contexto aquí de las aves de rapiña? Satanás. Satanás queriendo intervenir para que este pacto no se diera. ¿Por qué razón? Porque era el momento cumbre. El momento cumbre, cuando Dios le estaba demostrando a Abraham, imagínense, Dios mismo, que es el Dios
hacedor y cumplidor de todas las cosas, ahora le estaba enseñando a Abraham, yo te lo voy a cumplir, Abraham, y te lo voy a enseñar por medio de lo que tú conoces, de los pactos antiguos. Entonces, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Que esto tiene un simbolismo profético también hasta el día de hoy. Las aves de rapiña son los ataques de Satanás, las influencias de Satanás, los pensamientos a veces influenciadores de Satanás sobre el creyente para querer apartarlo del pacto de la redención y que usted no se vaya al cielo. Esta es la señal aquí. Pero ahora vaya conmigo al 12. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Se durmió Abraham. Pero vea lo que dice aquí. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Este temor de una grande oscuridad no tiene que ver nada con el enemigo, con Satanás ni nada de eso. En la Biblia muchas veces se usa la figura de oscuridad para referirse a la gloria de Dios. Entonces, este temor es un temor reverente. Evidentemente, Abraham, lo que estaba sintiendo aquí era una gloria de Dios. ¿Por qué Abraham estaba sintiendo una gloria de Dios? Ponga atención, porque sin Abraham verlo, Dios estaba caminando por aquel camino. Y Abraham necesitaba percibir aquello. Entonces, este versículo 12 es la percepción de Abraham de la gloria de Dios. Abraham no vio a Dios caminando, pero sintió la gloria, porque dice que vino sobre él temor de una grande oscuridad que había caído sobre él, y era la gloria de Dios caminando entre los animales partidos, que Dios mismo le había ordenado a Abraham que partiera los animales para demostrarle que él iba a cumplir el pacto. Usted se imagina, y por eso dice el libro de Hebreos, que Dios juró por sí mismo. Se está refiriendo a esto. Recuerden, el escritor de Hebreos, cuando dice, Dios, no pudiendo jurar por nadie más alto, interpuso juramento y juró por sí mismo. Esta expresión, juró por sí mismo, es exactamente Génesis 15. Es Dios diciéndole a Abraham, es Dios diciéndole, yo te voy a cumplir lo que prometo. Aquí está en Génesis 6:15. En Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vean qué lindo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, esto tienen que anotarlo, hermanos. No pudiendo jurar por sí mismo, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es exactamente, porque a veces usted lee esto y usted se queda perdido. Usted dice, ¿y cuándo Dios hizo esto? ¿Cómo fue esto? Esto que está diciendo el escritor de Hebreos fue el acontecimiento de Génesis 15:10. Que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Le dijo Dios, bueno, partamos los animales a la mitad y yo voy a caminar entre ellos. Voy a jurar por mí mismo. ¿Ve qué impresionante esto? O sea, Dios mismo, era Dios mismo. Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios que no miente, le estaba diciendo a Abraham, voy a jurar por mí mismo, o sea, yo voy a caminar por ese camino del pacto. Vean el 14, diciendo, de cierto te bendeciré. Ve que es exactamente esto. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es algo perfecto la palabra del Señor. O sea, Abraham le dice, ¿y cómo sé que me vas a heredar? Y entonces Dios interpuso juramento. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque aquí, en este caminar de Dios por el camino de la sangre, Abraham había entendido. Y Abraham dijo, pero ¿cómo Dios hizo esto? ¿Cómo Dios mismo interpuso aquí juramento? Porque la gente decía, que me pase a mí lo mismo de los animales y no cumplo, imagínense. Qué impresionante. Vea, aquí está, Karat Berit, para que lo anoten. Es una expresión en hebreo bíblico que significa literalmente cortar un pacto o hacer un pacto. Entonces aquí es donde nosotros vemos, hermanos, a Dios interponiendo
este juramento, dice que al no poder jurar por alguien mayor, que él juró por sí mismo. Hizo esta señal del pacto antiguo con Abraham. Imagínese usted, hermano, cómo está incluido aquí todo el deseo de Dios de la redención a la humanidad. Que por medio de Abraham, porque por medio de Abraham se inicia todo, ¿verdad? Por medio de Abraham se inicia todo el plan de redención. Por eso la figura de Isaac, del sacrificio de Isaac y todo esto que se iba a ofrecer allá en el monte Moriah, todo esto es figura exactamente del sacrificio de Cristo. Porque la mente de Dios había iniciado este camino de la redención del hombre. Entonces, toda la herencia de Abraham tiene que ver con nosotros hoy. Esta era la garantía de que Dios iba a cumplir su pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cada vez que hablamos del latido del corazón de Dios, tenemos que hablar de la redención de Dios a la humanidad. Que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que tu familia se pierda. Dios no quiere que tus papás se pierdan. Dios no quiere que tus hermanos se pierdan. Dios no quiere que tus tíos se pierdan. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y para eso estás vivo hoy. Para eso amaneciste vivo hoy. Para eso hoy, en medio de todo lo que nos pueda pasar, de las luchas y de las pruebas, Dios sigue creyendo y sigue pensando que usted y yo somos su gran tesoro para ganar a muchos para Cristo, y antes de irnos de esta tierra, poder llevarnos a muchos al reino de los cielos. Si en algo somos útiles en esta tierra, es para hablar de Cristo, para testificar del amor de Dios. Todo lo demás es secundario, pero lo primero es que usted y yo somos luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Amén. Gloria a Dios.